Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, el segundo episodio del podcast de El éxito es empezar, de su persona, de Luis Vera, la persona que les está hablando. Y bueno, para las personas que no me conozcan, las personas nuevas que están integrándose a esta nueva comunidad increíble de personas que la están rompiendo en todo el mercado digital y las personas nuevas que están empezando también. Entonces, estoy súper emocionado de poder presentarles el segundo episodio del podcast. Y bueno, más que nada, iniciemos con el tema de el miedo. Mucha gente le tiene miedo a emprender o a iniciar algo nuevo. Y es algo normal, chicos, y a todos los que están escuchando, es algo súper normal tener miedo a algo desconocido, porque el miedo nos permite a nosotros defendernos de las cosas que de repente para nosotros sentimos como que no va a funcionar o esto no es para mí, ¿no? Pero luego decimos, o luego vemos a otras personas que han triunfado en la vida, en los negocios o en lo que tú querías hacer, y esa persona venció su miedo y lo logró. Entonces, tú por una parte sientes como que frustración o desesperación, angustia, por no poder haber hecho eso, por no poder haber cumplido ese sueño o esa meta que tú querías, por el miedo. Entonces, justamente este episodio creo que les va a gustar mucho. Vamos a hablar sobre cómo vencer tus miedos frente a cualquier adversidad a la que tú te encuentres, porque en realidad, desde mi propia experiencia, también déjame decirles que yo tenía muchísimo miedo a la cámara, muchísimo miedo a hablar en público y sobre todo pues estar frente a muchas personas de repente que van a decir de mí y todos esos pensamientos negativos que a las finales solamente no te permiten crecer, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que uno debe hacer para poder enfrentar el miedo y poder combatirlo, porque hay que verlo de la manera en la que el miedo es un amigo, o sea, el miedo no es como que a una persona que ya le vamos a como que a enfrentar en una batalla. No, el miedo es nuestro aliado, porque mucha gente como que no lo comprende así. Entonces debemos iniciar pasos por pasos para poder vencer o poder conectar con ese miedo, porque mucha gente como que le tiene terror al miedo y es algo como que muy loco. Entonces, desde mi propia experiencia también les debo decir que no fue fácil para nada, o sea, no es un proceso de la noche a la mañana, tampoco de aquí a un mes o de aquí a 2 meses, pero sí es algo que lo tienes que trabajar todos los días. Es algo constante. Entonces, claro, yo tengo 19 años, como les estaba comentando en el podcast, al primer podcast. Yo inicié a emprender desde los 12 años vendiendo canchita, popcorn. En otros países, no me acuerdo ahora cómo se llamaban, pues es lo que tú, palomitas de maíz, lo que tú puedes comer en el cine para ver películas y todo. Yo vendía canchita en mi colegio, popcorn, palomitas de maíz. Pero yo no sabía cómo vender, yo no sabía para nada cómo eh, cambiar, darle el cambio a las personas, las monedas y todas esas cosas. Para mí era algo súper nuevo y tenía pánico. Pero ¿saben realmente qué me ayudó a vencer ese miedo? ¿Qué me pudo llevar ese miedo en vez de verlo como un lado negativo o lado de, es que el miedo a mí no me ayuda demasiado, pero sin embargo, poder convertirlo en un aliado? Fue más que nada no, el que yo quería empezar poder ayudar mi familia, a las personas a mi mamá, a las cosas de la casa, pues algunas cosas que me faltaban, no era que yo, pues en mi familia habían también problemas económicos y yo quería ayudar de alguna forma. Entonces, siempre veía como que ese lado era nuevo para mí, pero tenía que hacerlo porque si no lo hacía, estaba en la misma situación, o sea, no avanzaba y no podía llegar a más. Entonces, de esa manera pude vencer ese miedo. Fue algo no tan fácil, pero sí lo logré vencer ese miedo, pues enfrentándome todos los días, eh, haciendo esas cosas que me ayudaron a vencer ese miedo, el poder dar el primer paso. Si tú no das el primer paso, es complicado que venzas el miedo o que el miedo sea tu aliado. Entonces, hay muchas cosas que muchas personas no te enseñan en la escuela, no te enseñan en la universidad, ni mucho menos te enseñan en estas pues, instituciones o lo que sea. Eso ya lo aprendes afuera, cuando sales, en la vida, cuando los golpes de la vida. Pero sin embargo,
estás a un punto en el cual tú puedes descubrirlo sin tener que cometer errores. Los errores te van a ayudar bastante, o sea, te van a ayudar muchas veces, pero también hay errores fatales que si tú los cometes todos los días a la misma vez, a la misma hora, en el mismo lugar, es porque algo estás haciendo mal y porque no estás enfrentando bien ese miedo. Entonces, hay que saber enfrentarlo, hay que saber de alguna manera buscar una meta, un sueño que tengas para que ese miedo pues no venza, porque si ese miedo vence y gana, pues tú te quedas ahí y no avanzas, te quedas estancado, estancada en la situación en la que estés y no sales de ese hoyo. Es bien complicado salir de ese hoyo cuando uno no tiene la decisión de poder tomar las riendas de su vida. Entonces, si tú eres una persona que quiere tomar las riendas de su vida, tener esa mentalidad que de repente tú ves a esas personas que te inspiran, que tú quisieras ser como ellas, inténtalo, inténtalo, o sea, pero no lo intentes, voy a ver qué pasa, voy a intentarlo, voy a ver qué sucede. O sea, no vayas con esa mentalidad. Si piensas ir con esa mentalidad, déjame decirte que ya perdiste. Entonces, ve con la mentalidad con la que tú puedes inspirar y puedas intentarlo, pero intentarlo con toda la energía, con todas las ganas, con toda esa fuerza que está dentro de ti. Entonces, de esa manera vas a poder enfrentar ese miedo y vas a poder combatirlo y ese miedo va a poder ser tu socio o tu aliado en ciertos momentos. Entonces, de esa manera tú vas a poder lograr tus metas, lograr tus objetivos. Yo cuando inicié dentro de las plataformas digitales y conocí los negocios digitales por internet, tampoco fue fácil, para mí era algo desconocido. Sin embargo, cuando llegó mi primera venta de mis primeros productos digitales que comercialicé, pues fue para mí algo sorprendente porque jamás había ganado dinero por internet, ni mucho menos en dólares. Yo soy de Perú. Esto no se los comenté al inicio del podcast. Comento, les pido totalmente disculpas para las personas que realmente me comentaban, Luis, ¿y de qué país eres? Yo soy de Perú. Actualmente pues nací en Perú, en Iquitos, y bueno, yo cuando era pequeño mis padres me trajeron aquí a Lima y aquí crecí la mayor parte de mi vida. Y bueno, de esa manera. Entonces, como les comentaba, si tú quieres vencer ese miedo y hay un punto en el que no puedes, pero ¿por qué no puedes? O sea, por la presión de las personas, por tu entorno. Es a veces eso, las personas con las que tú te juntas es algo también que influye bastante. Si tú te juntas con 5 personas que van a fiestas y solamente están ahí y no avanzan y toda la vida lo ven así, tú vas a ser la sexta persona. Pero si tú te juntas con 5 personas que todos los días aprenden cosas nuevas, que aprenden sobre generar ingresos, aprenden sobre mentalidad y crecimiento personal, tú serás la sexta. Entonces, júntate con personas que te ayuden a crecer y no con personas que te resten. Entonces, de esta manera siempre tú vas a poder y crear tu felicidad también, porque de eso se trata la vida, de ser felices. No hemos venido aquí para pensar en deudas o pensar en cosas negativas, hemos venido a disfrutar realmente. Entonces, uno tiene que buscar su propia felicidad y a veces no la encuentras porque hay algo que está dentro de ti que te impide poder buscarla y ese es el propósito de vida. Hay mucha gente que le hice esta pregunta y entre ellos pues está una persona que admiro muchísimo, que de repente a muchos lo conocen o de repente otros no. Se llama Michael Simon y van a ver más adelante una pequeña, no sé si decirlo, también un pequeño podcast, bueno, podcast video corto. También lo voy a subir aquí en Spotify y también lo pueden encontrar aquí en YouTube. Entonces, de esta manera, él nos habló de que le hice esa pregunta, ¿cuál es tu propósito de vida? Y me dijo que no sabía cuál era su propósito, ni mucho menos cuál sería el propósito de esta vida. Pero sin embargo, él respondió que mi propósito, pues hago lo que me haga sentir mejor. O sea, esa fue su respuesta. Y cuando él dijo eso, a mí me sorprendió muchísimo porque él trabajó en diferentes empresas como Facebook, como Google, como Twitter, como Roblox. Y la verdad, trabajó con Mark Zuckerberg. Entonces, uno se pone a pensarlo y de repente hay mucha gente que no sabe cuál es su propósito. Pero si tú sabes cuál es tu propósito, dale con todo. O sea, no tengas temor, no tengas dudas. Si tú dudas de ti mismo, créeme que no vas a poder llegar a esa meta que tú quieres. Entonces, debes creer en ti desde el principio. Yo cometí ese error en el pasado de dudar de mí mismo, pero luego me di cuenta que tenía que hacer todo lo contrario, creer totalmente en lo que yo haga, creer totalmente en mi potencial. Mientras tú dudas de lo que haces, creo que se han escuchado esta frase, hay otras personas que dudan de tu potencial, pero hay otras personas que quisieran lograr tus metas. O sea, es así. Entonces, tú siempre busca personas que te ayuden a crecer en este mundo que la verdad
solamente tienes una vida. O sea, la persona que te ha dicho, no, es que tú tienes que conseguir un trabajo y ser esta persona y tal persona, eh, es la persona que esa persona quiere que tú seas. Pero, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres dejar en esta vida, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Entonces, siempre haces estas preguntas un poco para conocerte un poco más a ti, porque de repente tú todos los días trabajas o haces cosas que a las finales por otras personas, pero no te conoces realmente cómo eres tú. Entonces, aprende a descubrir cosas que te gustan, nuevas metas, nuevos propósitos. Entonces, realmente busca ser esa persona maravillosa que alguna vez pensaste o soñaste ser. Entonces, eso nada más quería comentarles en este podcast. Espero que les haya gustado mucho y que podamos avanzar todos juntos en este camino de los negocios, de la mentalidad, del crecimiento personal, del desarrollo personal, y para mí ha sido increíble poder contarles este podcast el día de hoy. Y bueno, me despido, cuídense mucho, recuerden seguirme en Instagram como luisvera.22, en mi canal de Telegram como luisvera-marketing y en mi canal de YouTube como Luis Vera Marketing y en TikTok como luisvera.marketing. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. Nos vemos en el tercer episodio, que va a estar súper, súper bueno. Ya se van a venir muchos invitados increíbles que también les van a enseñar muchísimas cosas que de verdad es de altísimo, altísimo valor. Así que de verdad les agradezco un montón por estar escuchando este podcast aquí y nos vemos en un próximo episodio. Chao.